Yo tenía apenas 10 años cuando mi padre entró a mi cuarto por primera vez. Aquella noche algo dentro de mí murió y solo volvió a vivir muchos años después cuando conocí a mi Mateo. Buenos días, mis queridos. Aquí está doña Genuina, 73 años a cuestas, hablando directamente desde mi humilde casita en Oaxaca, México. El ventilador está encendido al máximo porque este calor no da tregua, pero gracias a Dios hoy tengo paz en el corazón. No siempre fue así. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que mantuve atrapada en mi garganta por más de 60 años. Una historia de dolor, de monstruosidad, pero también de liberación. Antes de comenzar este difícil camino, quería pedirles un pequeño favor de corazón. Suscríbanse aquí al canal Memorias de las Abuelas. Den ese like que no cuesta nada y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de Latinoamérica me están viendo y cuál fue el momento más difícil de su vida que lograron superar. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis historias y quizás ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo que yo pasé. La vida no es fácil, pero juntos somos más fuertes, ¿verdad? Nací en 1951, en una casita de adobe en la zona rural de Oaxaca. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, era una mujer frágil, enferma de los pulmones. Pasaba más tiempo en cama que de pie. Mi padre, Pedro, trabajaba en el campo sembrando maíz y frijol. Era respetado en la comunidad. Iba a la iglesia todos los domingos. Llevaba la Biblia bajo el brazo. Hombre temeroso de Dios, decían los vecinos. Si ellos supieran la verdad. Éramos 4 hermanos. Yo era la mayor. Después venían 2 niños y por último mi hermanita pequeña. Desde chica asumí responsabilidades de adulto. Con mamá enferma, era yo quien cuidaba la casa, cocinaba, lavaba ropa en el río, cuidaba a mis hermanos menores. Apenas tuve tiempo de ser niña. Recuerdo que mi padre siempre me miraba diferente. Una mirada que me causaba un escalofrío en la espalda, un miedo que no sabía explicar. Cuando cumplí 10 años, entendí por qué. Era una noche de lluvia fuerte, de esas que hacen que el techo de palma gotee por todos lados. Mi madre había sido llevada al pueblo. Tenía fiebre alta. Mis hermanos dormían juntos en un petate en el suelo. Yo tenía un cuartito separado, un rinconcito pequeño dividido por una cortina de manta que mi madre había cosido. Desperté con el ruido de la cortina abriéndose. Era mi padre, oliendo a mezcal. Pensé que venía a pedirme que le calentara comida, como a veces hacía cuando llegaba tarde. Pero no fue eso. Quédate quietecita, Genuina. Ya eres casi una mujer. Lo que pasó aquella noche, y en tantas otras después, no puedo describirlo con palabras. El dolor, la vergüenza, el asco, el miedo, todo mezclado en un pozo oscuro dentro de mi pecho. Cada vez que él salía de mi cuarto, yo me acurrucaba en un rincón, abrazaba mis rodillas y lloraba en silencio para no despertar a mis hermanos. Intenté contarle a mi madre una vez, cuando tuvo un día bueno y logró levantarse de la cama. Mamá, papá me está haciendo cosas. Ella me dio una bofetada antes de que pudiera terminar. Nunca repitas algo así. ¿Quieres matarme de disgusto? ¿Quieres que todos sepan que la hija de Josefa es una mentirosa que inventa cosas de su propio padre? Nunca más lo intenté. Aprendí a vivir en ese infierno día tras día, año tras año. Me convertí en una niña callada, de mirada baja. En la escuela, cuando aún iba, me quedaba en una esquina, no jugaba con los otros niños. Dentro de mí solo había un gran vacío. Cuando cumplí 14 años, mi madre falleció. La tuberculosis finalmente se llevó lo que quedaba de sus fuerzas. En el velorio, mientras todos lloraban, yo sentía un desespero diferente. Mi madre, aunque enferma, aunque no me creyó, era una presencia que de alguna forma limitaba a mi padre. Con ella muerta, ¿qué sería de mí? Fue peor de lo que imaginaba. Sin mi madre para servir de testigo, mi padre se volvió más atrevido, más cruel. Ya no era solo de noche, a escondidas, era a cualquier hora que le diera la gana. Y si yo resistía, le sobraba a mis hermanos menores. Si no eres tú, será tu hermanita, decía. Y yo, para proteger a esa niña de 5 años, me sometía al horror. Comencé a pensar en huir, pero ¿a dónde? No tenía parientes cercanos, no tenía dinero,
No tenía a nadie en quien confiar. La gente del campo admiraba a mi padre, pensaban que era un viudo pobrecito criando a 4 hijos solo. La maestra de la escuela una vez preguntó por qué faltaba tanto, por qué estaba siempre triste. Intenté dar señales, decir que no todo estaba bien en casa. Ella habló con mi padre, quien explicó que yo estaba rebelde, ingrata, que inventaba historias por la muerte de mamá. La maestra nunca más me miró de la misma manera. Los años fueron pasando así, en ese martirio diario. A los 16 pensé seriamente en matarme. Llegué a agarrar una cuerda. Fui hasta el árbol de mezquite detrás de la casa, pero cuando ya tenía el nudo hecho, oí el llanto de mi hermanita llamándome. No podía abandonarla. ¿Quién la protegería si yo ya no estaba? Fue en esa época que conocí a Mateo. Había venido de la ciudad grande, Ciudad de México, para trabajar en la construcción de la carretera que iba a conectar nuestra comunidad con el municipio vecino. Era un muchacho guapo, fuerte, de sonrisa fácil, unos 10 años mayor que yo. Nos cruzamos en el mercado cuando yo vendía las tortillas que hacía para ayudar con los gastos de la casa. «Señorita, estas tortillas se ven deliciosas. Véndame 5». Entregué sin levantar los ojos. Estaba acostumbrada a no mirar a ningún hombre a la cara. Mi padre tenía celos. Decía que yo era solo suya, y si me veía conversando con cualquier hombre, el castigo era terrible. Pero Mateo era diferente. Se quedó allí comiendo la tortilla despacio, observándome. No era una mirada de codicia, como la de otros hombres. Era una mirada curiosa, como si estuviera tratando de resolver un misterio. ¿La muchacha siempre es tan callada o solo conmigo? Di una media sonrisa tímida, mirando mis pies. Soy así. Pues yo creo que hay muchas historias detrás de esos ojos tristes. Levanté la cabeza, sorprendida. Nadie nunca había notado mi tristeza antes, o si la notaban, fingían no ver. Mateo comenzó a aparecer en el mercado todos los domingos. Siempre compraba mis tortillas, siempre se quedaba un poquito más para conversar. Al principio apenas respondía, con miedo de que alguien le contara a mi padre. Pero poco a poco fui abriéndome. Él me contaba sobre la ciudad grande, sobre los lugares que conocía, sobre sus sueños de tener algún día un taller mecánico. Y yo, sin darme cuenta, comencé a soñar también. Un día me preguntó por qué siempre usaba blusas de manga larga, incluso con el calor sofocante. Bajé los ojos sin saber qué decir. La verdad es que estaba escondiendo las marcas de los dedos de mi padre, que había apretado mi brazo con fuerza la noche anterior. Es que me quemo fácil con el sol. Mateo no dijo nada, pero vi en sus ojos que no me había creído. La semana siguiente, cuando nos encontramos de nuevo, me trajo un regalo, un frasquito de árnica. Para pasar en los moretones, dijo simplemente. Ayuda a sanar más rápido. Me quedé sin palabras. ¿Cómo sabía? ¿Había sido tan obvio? Después de casi 2 meses de encuentros en el mercado, Mateo me invitó a dar una vuelta, a conocer el tramo de carretera donde trabajaba. Rechacé de inmediato, aterrorizada. No puedo. Mi padre... Tu padre no tiene por qué saberlo. Te mereces un momento de alegría genuina. Acabé aceptando. Dije en casa que iba a buscar agua al pozo, que tardaría un poco más. Por primera vez en mi vida hice algo solo para mí, algo que me daba placer. Caminamos por la carretera nueva, sintiendo el olor a tierra mojada, escuchando los pájaros. Mateo me contó historias graciosas, me hizo reír como hacía años no reía. Cuando ya estábamos volviendo, él tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero que hizo que mi corazón se acelerara. Un toque gentil, respetuoso, tan diferente de las manos brutas de mi padre. Genuina. Hay algo malo pasando en tu casa, ¿verdad? Me detuve. El miedo volviendo con fuerza. Iba a negar, como siempre hacía, pero algo en su mirada, la preocupación sincera, la gentileza, quebró los muros que había construido alrededor de mi secreto. Mi padre, él, me hace cosas. Desde que era pequeña, las palabras salieron entre sollozos, entre lágrimas que ya no podía contener. Por primera vez conté todo, cómo había empezado, cómo nadie me creía, cómo él amenazaba a mis hermanos si yo resistía. Mateo escuchó en silencio, el rostro cada vez más sombrío. Cuando terminé, estaba temblando, segura de que me juzgaría,
Me encontraría sucia, arruinada. Pero en vez de eso, Mateo me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, que me hizo sentir segura por primera vez en años. Voy a sacarte de allí, genuina, te lo prometo. Nadie más va a lastimarte. En aquel momento no le creí realmente. Había escuchado promesas antes, la maestra que dijo que ayudaría, la vecina que sospechaba, pero nunca hizo nada. ¿Por qué este hombre que apenas me conocía haría algo diferente? Pero Mateo cumplió su palabra. La semana siguiente apareció en el mercado con una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Vente conmigo a Ciudad de México. Tengo una tía que puede acogerte hasta que nos casemos. ¿Casarnos?, pregunté, creyendo que había oído mal. Sí, casarnos. Si tú quieres, claro. Sé que es rápido, que apenas nos conocemos, pero siento que Dios te puso en mi camino por una razón, y no puedo dejarte en esa casa ni un día más. Me quedé sin palabras. El matrimonio era algo que nunca había imaginado para mí. Siempre pensé que estaba demasiado arruinada, demasiado sucia para que algún hombre me quisiera como esposa. Y allí estaba este hombre bueno, ofreciéndome no solo escapar del infierno, sino una oportunidad de vida nueva. Pero había un problema que él no entendía. No puedo dejar a mis hermanos, especialmente a mi hermana. Si me voy, mi padre podría hacerle a ella lo que me hace a mí. Mateo se quedó pensativo por un momento. ¿Cuántos años tienen tus hermanos? Los niños tienen 12 y 10. La pequeña tiene 7. ¿Y ellos saben lo que tu padre hace? Sacudí la cabeza, avergonzada. Creo que los niños sospechan. A veces me miran de una manera, como si pidieran disculpas por no poder ayudarme. La pequeña no entiende nada, gracias a Dios. Mateo respiró hondo. Hay espacio para todos en la casa de mi tía, si logramos sacarlos de allí, a todos juntos. ¿Aceptas venir conmigo? El corazón casi me saltaba por la boca. Era más de lo que jamás había soñado. No solo yo escapando, sino llevando a mis hermanos, manteniéndolos a salvo también. ¿Pero cómo? Mi padre nunca lo permitirá. Irá tras nosotros, nos matará. Déjamelo a mí. Voy a pensar en una manera. Durante 2 semanas planeamos todo en secreto. Mateo habló con su tía en Ciudad de México, consiguió dinero para los pasajes de autobús, consiguió hasta documentos para que los niños pudieran matricularse en la escuela de la ciudad. El plan era huir una madrugada, cuando mi padre estuviera demasiado borracho para notar nuestra ausencia hasta el amanecer. Pero el destino tenía otros planes. 3 días antes de la fuga planeada, mi padre me sorprendió conversando con Mateo en el camino al pozo. Yo había ido a buscar agua y me encontré con él a propósito para ultimar los detalles. No vimos a mi padre acercarse, escondido entre los árboles. Solo me di cuenta cuando escuché el grito: «Desgraciada, ¿así es como me agradeces por todo lo que hice por ti?». Me quedé helada. Mateo se puso delante de mí instintivamente, protegiéndome. «Usted debe ser el padre de Genuina. Mucho gusto, soy Mateo. Tengo intenciones serias con su hija». Mi padre escupió al suelo. «¿Intenciones serias con esta? Usted no sabe lo que se está llevando a casa, muchacho. Una puerca inmunda, eso sí». Sus palabras eran cuchillos afilados. Incluso después de años de abuso, todavía dolía oír el desprecio en la voz de mi propio padre. Mateo mantuvo la calma, aunque yo podía ver la ira creciendo en sus ojos. «Señor Pedro, vengo a pedir la mano de su hija en matrimonio. Tengo trabajo, tengo donde vivir, puedo darle una vida digna». Mi padre soltó una carcajada que heló mi sangre. «¿Matrimonio? Esta no sirve para ser esposa de nadie. Ya está arruinada desde los 10 años. ¿Y sabes por quién? Por mí». El mundo pareció detenerse. Allí estaba él, confesando en voz alta lo que me había hecho durante años, sin una gota de remordimiento. La vergüenza que yo cargaba sola ahora estaba expuesta frente al hombre que, contra todas las probabilidades, se había enamorado de mí. Esperé ver asco, decepción en el rostro de Mateo. En vez de eso, vi furia pura. Antes de que pudiera parpadear, se abalanzó sobre mi padre. Lo que siguió fue rápido y confuso. Golpes, gritos, el ruido de cuerpos rodando por el suelo. Mi padre era fuerte, calloso por el trabajo en el campo, pero Mateo era más joven, movido por una rabia justa que parecía multiplicar sus fuerzas. Cuando terminó,
Mi padre estaba caído, el rostro ensangrentado, respirando con dificultad. Mateo estaba de pie, los nudillos despellejados, pero con la mirada firme. «Recoge a tus hermanos, ahora. Nos vamos hoy mismo». Corrí a la casa, el corazón latiendo en la garganta. Expliqué rápidamente a mis hermanos que necesitábamos salir, que era nuestra oportunidad para una vida mejor. Los niños entendieron de inmediato, ayudaron a juntar lo poco que teníamos. Mi hermanita creía que era una aventura, reía mientras la vestía apresuradamente. Salimos por la puerta trasera, con nada más que la ropa que llevábamos puesta y un saco de tela con algunas mudas. Mateo nos esperaba en el camino, en una carreta prestada por un amigo. Subimos todos, mirando atrás una última vez a la casa que había sido nuestra cárcel durante tantos años. Tomamos el primer autobús a Ciudad de México la mañana siguiente. Durante todo el viaje sostuve la mano de Mateo, todavía sin creer que aquello era real, que finalmente estaba libre. Mis hermanos miraban por la ventana, maravillados con los paisajes nuevos, con la promesa de una vida sin miedo. La tía de Mateo nos recibió con los brazos abiertos. Era una señora viuda, de cabello blanco y sonrisa dulce, que vivía sola en una casa sencilla pero confortable en el barrio de Coyoacán. Miró a los 4 niños asustados, con ropas gastadas, y no hizo una sola pregunta. Simplemente nos mostró las habitaciones, sirvió un caldo caliente y dijo que podíamos quedarnos el tiempo que fuera necesario. Fue así como comenzó mi nueva vida. 2 semanas después de llegar a Ciudad de México, Mateo y yo nos casamos en una ceremonia simple en el registro civil. No hubo vestido blanco, ni fiesta, ni invitados aparte de su tía y mis hermanos. Pero había amor, había esperanza, y más importante, había seguridad. Mateo consiguió trabajo en un taller mecánico, como soñaba. Yo cuidaba la casa y a mis hermanos, que comenzaron a ir a la escuela. Poco a poco fui sanando. Las heridas físicas cicatrizaron rápido, pero las del alma tardaron mucho más. En las primeras semanas me despertaba gritando en medio de la noche, creyendo que estaba de vuelta en aquel cuarto oscuro, con mi padre entrando por la cortina de manta. Mateo me abrazaba, me calmaba. Esperaba pacientemente que el terror pasara. Nunca me forzó a nada. Nunca exigió los deberes de esposa como otras mujeres se quejaban de sus maridos. Esperó a que yo estuviera lista, a que aprendiera que el contacto puede ser gentil, que el amor no tiene que doler. 1 año después de nuestra huida, recibimos la noticia de que mi padre había muerto. Bebió tanto que cayó en una barranca volviendo de la cantina. Se rompió el cuello. No sentí nada, ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Era como si ya hubiera muerto para mí el día que cruzamos la frontera del municipio rumbo a nuestra libertad. Con Mateo conocí un amor que nunca creí que merecería. Un amor paciente, respetuoso, que no exigía, no lastimaba, no humillaba. Un amor que me enseñó que yo tenía valor, que mi cuerpo era mío, que merecía ser feliz. Y por muchos años fui realmente feliz. Tuvimos 3 hijos hermosos, criados con cariño y respeto. Mis hermanos crecieron, estudiaron, construyeron sus propias vidas. La sombra de mi padre se fue haciendo cada vez más distante, como una pesadilla que con el tiempo pierde nitidez. Yo pensaba que había vencido, que había dejado el horror atrás. Pero el destino aún aguardaba una prueba final, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre fuerza y supervivencia. Una prueba que comenzó el día en que mi Mateo, mi protector, mi salvador, mi amor, cerró los ojos para siempre. Los 32 años que viví junto a mi Mateo fueron los mejores de mi vida. Era un hombre de pocas palabras, pero muchas acciones. Nunca necesitó gritar para ser respetado, o levantar la mano para mostrar quién mandaba. Su mirada calma, su presencia fuerte, ya lo decían todo. A su lado, finalmente aprendí lo que era la paz. Nuestra vida en Ciudad de México no era de lujo, pero nunca faltó lo esencial. Vivimos primero de alquiler, en un cuartito en la parte trasera de la casa de su tía. Después conseguimos comprar un terrenito en Iztapalapa y construimos nuestra casita poco a poco, un cuarto aquí, otro allá, a medida que el dinero lo permitía.
Mateo trabajaba de día en el taller mecánico y de noche hacía trabajos extra, arreglando refrigeradores, televisiones, lo que apareciera. Yo cuidaba la casa, a mis hermanos que fueron creciendo, y después a nuestros propios hijos. Nuestro primer hijo, Joaquín, nació en 1972, 2 años después de huir del campo. Confieso que el parto fue uno de los momentos más difíciles para mí. Los recuerdos de mi padre volvieron con fuerza, el miedo a ser tocada, a sentir dolor. Pero la partera, doña Cefiña, parecía entender sin que yo necesitara explicar. Fue paciente, respetuosa, explicándome cada paso, pidiendo permiso antes de examinarme. Y cuando finalmente sostuve a mi niño en brazos, algo sanó dentro de mí. Era como si ese bebé hubiera lavado parte de la suciedad que sentía en el alma. «Mira, Mateo, tiene tus ojos», dije llorando cuando mi esposo entró al cuarto para conocer a su hijo. Mateo también lloró, sin vergüenza alguna. Hombre que llora de emoción tiene un corazón grande, mi gente. Después vinieron Marinita en 1975 y José en 1980. 3 hijos sanos, inteligentes, criados con amor y respeto. Siempre hice cuestión de escuchar lo que tenían que decir, de respetar sus espacios, sus cuerpos. Mateo era un padre presente, juguetón, firme cuando era necesario, pero nunca, jamás violento. Ni una nalgada, ni un pellizco. Quien pega para educar solo enseña al hijo a resolver problemas a golpes, decía. Mis hermanos también prosperaron. Los muchachos terminaron sus estudios, consiguieron buenos empleos, se casaron, me dieron sobrinos. Mi hermanita, aquella que más temía dejar atrás, se graduó como maestra. Fue la primera persona de la familia en pisar una universidad. Cuando la vi recibiendo su diploma, con toga y todo, pensé, valió la pena. Todo valió la pena. El tiempo fue pasando y la vida fue mejorando poco a poco. Mateo logró abrir su propio taller en 1985. Era pequeño, más un garaje que otra cosa, pero era suyo, el sueño realizado. A principios de los años 90, con los hijos ya crecidos, hasta yo volví a estudiar. Hice secundaria abierta, después un curso de costura industrial. Comencé a trabajar en una fábrica de ropa, orgullosa de también traer dinero a casa, de tener mi independencia. Nuestros hijos crecieron, estudiaron más que nosotros. Joaquín se volvió técnico de enfermería, Marinita estudió pedagogía, José se especializó en mecánica como su padre. Cuando me di cuenta, ya estábamos casando a los hijos, ya éramos abuelos. Mateo envejeció como vivió, con dignidad, sin perder la fuerza ni la bondad. A los 60 años todavía trabajaba en el taller todos los días, ahora junto a José. El cabello blanco y las arrugas solo lo hacían más guapo a mis ojos. Cada línea en su rostro contaba una historia de lucha, de superación, de amor. Creo que lo que más me marcó en mi vida con Mateo fue la seguridad. No solo la seguridad física de saber que nadie me lastimaría mientras él estuviera cerca, sino la seguridad de ser amada de verdad, sin condiciones, sin exigencias. La seguridad de poder ser quien yo era, con mis cicatrices, mis miedos, mis fallas. La seguridad de saber que incluso en los días malos, cuando los recuerdos volvían y me despertaba gritando, él estaría allí, paciente, calmándome, recordándome que el pasado ya no podía herirme. Y lo principal, la seguridad de saber que mi padre jamás se acercaría a mí nuevamente, porque Mateo había dejado bien claro el día que huimos que si Pedro alguna vez intentaba encontrarnos, no saldría vivo del encuentro. No era una amenaza vacía, era una promesa hecha por un hombre que raramente prometía algo, pero cuando lo hacía, cumplía hasta el final. Creo que mi padre entendió el mensaje, porque nunca más supimos de él hasta conocer su muerte. Ni al entierro fuimos. ¿Para qué? ¿Para llorar por quien destruyó mi infancia? Mejor dejar que los muertos entierren a sus muertos. La verdad es que después de tantos años junto a Mateo, casi había logrado olvidar quién era mi padre, lo que me había hecho. Los recuerdos aún venían en pesadillas ocasionales, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Estaba curada, o al menos eso creía. Fue en marzo de 2004 que todo cambió. Mateo tenía 74 años, yo 53.
Estábamos planeando una pequeña fiesta para nuestro aniversario de bodas de 34 años. Nada grandioso, solo la familia reunida en el patio, una carne asada, música, los nietos corriendo por todos lados. Mateo todavía trabajaba en el taller, aunque menos horas, más supervisando que poniendo las manos en la grasa. Aquella martes salió temprano, como siempre. Me dio un beso en la frente. Dijo que volvería para el almuerzo. Todavía recuerdo su olor, mezcla de loción para después de afeitar y café. Estaba feliz porque había conseguido una pieza rara para un carro antiguo que estaba restaurando como hobby. «Hoy voy a hacer que ese bocho vuelva a rugir, mujer», dijo animado. Mediodía, 1, 2 de la tarde. Mateo no volvió. Comencé a preocuparme. Él nunca se retrasaba sin avisar. Llamé al taller, pero quien contestó fue José, nuestro hijo, diciendo que su padre había salido a buscar una pieza y aún no había regresado. Fue cuando sonó el teléfono. Era del Hospital General, el mayor hospital público de Ciudad de México. «¿La señora es familiar de Mateo Olivares?», preguntó la voz del otro lado. El mundo se detuvo. Sentí un escalofrío en la barriga, ese presentimiento terrible que uno sabe que viene antes de una noticia que va a cambiarlo todo. «Soy su esposa». «¿Qué pasó?». «Su esposo sufrió un accidente. Un tráiler perdió los frenos en la bajada y golpeó varios carros. Él está en estado grave. ¿Podría venir lo antes posible?». No recuerdo bien cómo llegué al hospital. Sé que José me llevó, que Marinita se quedó avisando al resto de la familia. Cuando llegamos, nos llevaron directamente a la UCI. El médico, un muchacho joven con lentes, tenía esa expresión que nadie quiere ver, esa que dice que las noticias no son buenas. Tuvo traumatismo cráneoencefálico grave, fracturas múltiples, hemorragia interna. Hicimos lo posible, pero el cuadro es irreversible. Lo siento mucho. Irreversible. Qué palabra tan horrible, qué sentencia tan cruel. ¿Cómo puede algo ser irreversible? Toda la vida uno corre tras arreglar cosas, mejorar, rehacer cuando no sale bien. Y de repente viene un doctor y dice que no tiene arreglo, que se acabó, que mi Mateo, mi puerto seguro, mi amor, se está yendo y no hay nada que pueda hacer. Entré a la UCI como quien entra a una pesadilla. Mi Mateo estaba allí, lleno de tubos, máquinas pitando, el rostro hinchado, irreconocible. Tomé su mano, todavía caliente. Le hablé al oído. Le conté que estaba allí, que lo amaba, que necesitaba que luchara. Pero parte de mí ya sabía. Aquel ya no era mi Mateo. Era solo su cuerpo, la cáscara, como una casa vacía después de que el inquilino se ha ido. La esencia, el espíritu, el alma, eso ya se estaba marchando, ya se estaba despidiendo. Nos quedamos allí, yo y mis hijos, por horas. Los nietos llegaron, sus hermanos, amigos del taller. Mateo era querido, respetado. La sala de espera se llenó de gente que venía a dar apoyo, compartir historias, llorar juntos. A las 8:43 de la noche, su corazón dejó de latir. Se había acabado. Mi Mateo se había ido. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. El velorio, las condolencias, el papeleo, el entierro, todo parecía ocurrir a kilómetros de distancia, como si observara la vida de otra persona. No podía llorar. Estaba entumecida, congelada por dentro. Fue solo cuando volví a la casa vacía, cuando me acosté en nuestra cama y sentí su olor en la almohada, que la represa se rompió. Lloré como nunca había llorado antes, ni siquiera en las peores noches de mi infancia. Era un llanto diferente, no de miedo o desesperación, sino de pérdida profunda, de un vacío que parecía no tener fin. «¿Cómo voy a vivir sin ti?», pregunté al techo, a los fantasmas, al silencio de la casa. No recibí respuesta, no aquella noche, ni en las muchas que siguieron. Los primeros meses fueron los peores. Cada rincón de la casa traía un recuerdo, cada objeto tenía una historia con él. El sillón donde se sentaba a ver las noticias, las herramientas en el cuartito del fondo, la taza preferida en la estantería de la cocina, todo me hería, todo me hacía recordar que no volvería. Mis hijos trataban de ayudar. Venían a visitarme, me llevaban a sus casas, pero yo sabía que tenían sus propias vidas, sus propias familias. No podía aferrarme a ellos como me había aferrado a Mateo. Y quizás no quería.
Parte de mí todavía esperaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla, que él estaba allí, roncando a mi lado como siempre. Fue en una de esas noches de insomnio, casi 6 meses después del accidente, que recibí la llamada telefónica que lo cambiaría todo de nuevo. Era un número desconocido y ya pasaban de las 11 de la noche. Pensé en no contestar. ¿Quién llamaría a esa hora? Pero algo me hizo tomar el teléfono. ¿Hola? ¿Es Genuina, la hija de Pedro? Mi sangre se heló. Nadie en Ciudad de México me conocía como la hija de Pedro. Nadie, aparte de mi familia, sabía de mi pasado en el campo. ¿Quién habla? Soy Toño, primo segundo de su padre. Encontré su número con mucho esfuerzo. Su hermana me lo dio después de insistir mucho. ¿Mi hermana? ¿Qué quiere este hombre con ella? ¿Qué quiere conmigo? ¿Qué desea, señor? Mi padre murió hace muchos años. Lo sé, y siento mucho llamar así. Pero su tío Gerardo falleció ayer. El hermano de su padre. Estamos haciendo el velorio en su casa, allá en el rancho cerca de Oaxaca. Pensé que le gustaría saber. Tío Gerardo. Un nombre que no oía en décadas. Un hombre que apenas conocí, que veía de vez en cuando en las fiestas de la Virgen cuando era niña. No sentía nada por él, ni bueno ni malo. Gracias por avisar, pero no podré ir. Vivo lejos. Tengo compromisos. Entiendo. Solo pensé que debía saber. Su padre y su tío estaban peleados por muchos años, pero en el fondo eran hermanos, ¿no? La sangre es la sangre. La sangre es la sangre. ¿Qué frase más vacía, más mentirosa? La sangre no significó nada cuando mi propio padre abusó de mí durante años. La sangre no le impidió destruir mi infancia. Agradezco el aviso. Buenas noches. Colgué, sintiendo un malestar extraño. ¿Por qué aquella llamada me afectó tanto? ¿Por qué hablar de mi padre, incluso después de tantos años, todavía me causaba ese escalofrío en la espalda, esa opresión en el pecho? Porque Mateo ya no estaba aquí. Porque por primera vez en más de 3 décadas estaba desprotegida, sola. Fue esa noche, mirando al techo oscuro de la habitación, que una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea loca, tal vez, pero que no me dejó en paz. Quizás era hora de volver, de enfrentar los fantasmas, de pisar aquella tierra nuevamente. No por el tío que apenas conocí, sino por mí, para probarme a mí misma que podía, que aquel lugar y aquellos recuerdos ya no tenían poder sobre mí. Al día siguiente, llamé a tal Toño y pregunté los detalles del velorio. Sería en el rancho de mi tío, a unos 20 kilómetros del campo donde crecí. El entierro sería al día siguiente, en el cementerio del pueblo. Dije que intentaría ir, sin comprometerme. Mis hijos pensaron que era una locura cuando les conté. Mamá, no tiene sentido. Ni siquiera conocías bien a este tío. ¿Por qué tomarse la molestia de ir hasta allá? Cuestionó Marinita. No pude explicar bien. ¿Cómo decir que no era por el tío, sino por algo más profundo, más personal? ¿Cómo explicar que necesitaba enfrentar aquel lugar una última vez, ahora como adulta, como mujer hecha, no más como la niña aterrorizada que huyó hace tantos años? Acabé yendo sola. Tomé un autobús a Oaxaca un jueves por la mañana, con una mochila pequeña y el corazón pesado. El viaje duró casi 6 horas, cada kilómetro llevándome más cerca del pasado que tanto intenté olvidar. Cuando bajé en la terminal de autobuses de Oaxaca, el olor de la tierra, el color del cielo, todo me pareció extrañamente familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. Tomé un taxi hasta el rancho de mi tío. Durante el trayecto reconocí varios lugares que habían poblado mis pesadillas durante años. El pozo donde lavaba ropa, la cantina donde mi padre compraba mezcal, la iglesita donde fingíamos ser una familia normal los domingos. El rancho de mi tío estaba lleno de gente cuando llegué, personas que no veía en décadas, algunas que ni reconocía. Fui recibida con sorpresa, algunos abrazos incómodos, miradas curiosas. Es Genuina, la hija de Pedro. Oí a alguien susurrar. Aquella que huyó con un hombre de la ciudad. El ataúd estaba en la sala, rodeado de velas y flores del campo. Mi tío parecía sereno, como si estuviera apenas durmiendo. Hice la señal de la cruz. Murmuré una oración breve. No sentía nada más allá de un vago respeto por la muerte. Fue cuando sentí un escalofrío en la nuca, esa sensación antigua,
familiar, de estar siendo observada. Me volví lentamente, y allí estaba él. No mi padre, que ya estaba muerto y enterrado hace años, sino alguien que tenía sus ojos, su barbilla, su manera de quedarse parado en un rincón, observando. Mi primo Adelmo, hijo de mi tío Gerardo. Tenía unos 5 años más que yo, debía estar cerca de los 60 ahora, y en sus ojos vi algo que me hizo tragar saliva, la misma mirada que mi padre tenía, la mirada de un depredador. En ese momento, supe que no había venido allí en vano. El destino, Dios, o lo que sea que mueve las piezas de nuestra vida, me había traído allí por una razón. Y esa razón estaba a punto de revelarse de la forma más terrible posible. Genuina, dijo, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Estás diferente. La gente cambia en 40 años, Adelmo. Algunas cosas nunca cambian, respondió, y había algo en su voz que hizo que mi estómago se revolviera. Supe que tu esposo murió. Mis pésames. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había contado? Y la mención de Mateo sonaba casi como satisfacción. Gracias, respondí secamente, ya buscando una forma de alejarme. Pero él se acercó más, bajó la voz para que solo yo escuchara. Tu padre hablaba mucho de ti, ¿sabes? Antes de morir, decía que eras especial, su hijita favorita. Sentí el sabor de la bilis en la boca. ¿Qué estaba insinuando? ¿Qué le había contado mi padre? No sé de qué estás hablando. Y si me disculpas, necesito saludar a tu madre. Traté de alejarme, pero él agarró mi brazo. No con fuerza suficiente para lastimarme, pero lo suficiente para mantenerme allí. Su rostro estaba demasiado cerca. Su aliento olía a café y cigarro. Él me contó todo, Genuina, todo lo que ustedes hacían, cómo eras buena para él. En ese momento, el mundo pareció desacelerarse. Las voces alrededor se volvieron apagadas, distantes. Solo existía el rostro de Adelmo, sus palabras venenosas y la comprensión horrible de lo que estaba diciendo. Mi padre no solo había abusado de mí, se había jactado de ello, había compartido ese horror como quien cuenta una historia de casa. Él era un monstruo, logré decir, la voz temblorosa. Y tú también por hablar de esto como si fuera normal. Adelmo sonrió, esa sonrisa que no alcanzaba los ojos. Normal o no, ahora tu protector se fue, y nadie te defenderá si yo decido que quiero lo que mi tío tenía. La amenaza era clara, cruda, repulsiva, y algo dentro de mí, esa niña aterrorizada que fui un día, quiso encogerse, huir, esconderse. Pero había otra parte ahora, una parte forjada por años junto a Mateo, años construyendo fuerza, amor propio, dignidad. Quita tu mano de mí, dije bajo, entre dientes. Él se rió, apretando más mi brazo. ¿O qué? ¿Vas a gritar, hacer un escándalo en el velorio de mi padre? Nadie te creerá. Nunca te creyeron antes. ¿Por qué te creerían ahora? Fue entonces que hice algo que jamás imaginé ser capaz. Miré directamente a sus ojos, sin miedo, sin vacilación, y dije, porque ya no soy aquella niña asustada. Soy una mujer que crió a 3 hijos fuertes, que tiene nietos, que construyó una vida a pesar de lo que tu tío hizo. Y si no quitas tu mano de mí ahora, voy a romper cada uno de tus dedos, y después voy a contar a todos en esta sala exactamente qué tipo de hombre eres. Algo en mi tono, en la firmeza de mi voz, debe haber convencido a Adelmo de que hablaba en serio. Soltó mi brazo, dio un paso atrás. «¿Estás loca?» «No, Adelmo, estoy más cuerda que nunca». Le di la espalda y caminé hacia la salida. Sentía su mirada siguiéndome. No me despedí de nadie, no miré atrás. Tomé el primer taxi que pasó por el camino y pedí que me llevara de vuelta a la terminal de autobuses. No asistí al entierro de mi tío, no visité la tumba de mi padre. Ya no necesitaba ese cierre que creí que buscaba. El verdadero cierre había ocurrido allí, en esa sala, cuando enfrenté no solo a Adelmo, sino a todos los fantasmas de mi pasado. En el autobús de regreso a Ciudad de México lloré, no de miedo o tristeza, sino de alivio, de liberación. Mateo podía haberse ido, pero lo que me dio, seguridad, amor, fuerza, permanecía dentro de mí. No estaba sola, nunca estaría realmente sola de nuevo. Lo que no sabía
Lo que no podía imaginar es que mi confrontación con Adelmo era solo el comienzo, que la verdadera prueba de mi fuerza aún estaba por venir, en el lugar más improbable, en el momento más sagrado, junto al ataúd del hombre que más amé en la vida. 2 meses después de aquel encuentro con Adelmo, mi Mateo habría cumplido 75 años. Decidí hacer una pequeña celebración incluso sin él presente. Llamé a los hijos, los nietos. Preparé aquel pastel de elote que tanto le gustaba. Una forma de mantener viva su memoria, de mostrar a los más pequeños que el abuelo Mateo, aunque ya no estuviera entre nosotros, seguía siendo parte de la familia. Fue durante esa celebración sencilla que comencé a sentir un dolor extraño en el pecho. Al principio pensé que era solo la emoción, la nostalgia apretando el corazón. Al fin y al cabo, era la primera vez que cantábamos Las Mañanitas sin él allí. Pero el dolor no pasó. Fue aumentando, irradiando hacia el brazo izquierdo, dejándome sin aire. «Mamá, ¿estás bien?», recuerdo a Marinita preguntando, su rostro ya borroso en mi visión. No pude responder. Mis rodillas cedieron, el mundo se oscureció, y solo supe después que tuve un infarto grave. El mismo corazón que aguantó tantos años de sufrimiento, que aprendió a amar a pesar de las cicatrices, casi se detuvo de una vez aquel día. Desperté en la UCI del Hospital General, rodeada de aparatos y de mi familia preocupada. Los médicos explicaron que necesitaría una cirugía delicada. Las arterias estaban obstruidas, el corazón demasiado débil para bombear sangre adecuadamente. «Tuvo suerte», dijo el cardiólogo, ajustando los lentes en su rostro joven. «Si no hubiera estado con la familia cuando ocurrió, tal vez no hubiéramos podido socorrerla a tiempo». ¿Suerte sería realmente? ¿O sería Mateo de alguna forma todavía cuidando de mí desde el otro lado? La cirugía fue programada para 2 semanas después, tiempo suficiente para estabilizarme, para que los médicos hicieran todos los exámenes necesarios. Permanecí internada, monitoreada día y noche. Mis hijos se turnaban para hacerme compañía. Mis nietos venían a visitarme en los horarios permitidos, trayendo dibujos, cartitas, pequeños regalos para animar a la abuelita. Sentía miedo, claro. A los 53 años, con un problema cardíaco serio, las probabilidades no eran las mejores, pero por otro lado, sentía una extraña paz. Si mi tiempo había llegado, si era hora de reunirme con mi Mateo, iría tranquila. Había vivido una vida plena, había criado hijos maravillosos, había conocido el amor verdadero. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo? La cirugía ocurrió un martes lluvioso de septiembre. Recuerdo el ruido de las gotas golpeando en la ventana de la habitación mientras la enfermera me preparaba, rasurando el pecho, poniéndome la bata hospitalaria, verificando mis signos una última vez. «Va a salir todo bien, doña Genuina?», dijo con esa animación forzada que solo las enfermeras logran tener a las 5 de la mañana. «Usted es fuerte, va a salir de esta rapidito». «Eso espero», dije, tratando de creer. Besé a cada uno de mis hijos antes de ser llevada al quirófano. «Cualquier cosa que pase», susurré a Joaquín, el mayor, «sepan que fui muy feliz con ustedes». No recuerdo mucho de la cirugía en sí. La anestesia me llevó a un lugar oscuro y tranquilo, sin sueños, sin miedos. Cuando desperté, ya estaba en recuperación, el cuerpo pesado, la garganta raspando por el tubo que me habían puesto. Un dolor sordo en el pecho, donde habían abierto para llegar al corazón. La recuperación fue lenta, difícil. Pasé 2 semanas en el hospital, después 1 mes más de reposo casi absoluto en casa. Marinita se mudó temporalmente para cuidarme, ayudar con el baño, los medicamentos, la comida. Yo, que siempre fui independiente, que cuidé de todos, ahora necesitaba ser cuidada como una niña. Fue solo a finales de octubre, casi 2 meses después de la cirugía, que comencé a sentirme yo misma nuevamente. Podía caminar por la casa sin cansarme, preparar comidas simples, incluso cuidar un poco del jardín que Mateo había plantado en el patio. «Se está recuperando bien, doña Genuina», dijo el médico en la consulta de seguimiento, «pero necesita seguir tomando los medicamentos correctamente y evitar esfuerzos. Nada de hacer todo sola como antes, ¿eh?». Asentí, aunque sabía que sería difícil. Nunca fui de quedarme quieta, de depender de otros.
pero había aprendido de la peor forma que la vida es frágil, que nuestro tiempo aquí es limitado. Necesitaba cuidar bien de ese corazón remendado si quería ver a mis nietos crecer. Fue en esa época, cuando ya estaba casi recuperada, que recibí una llamada inesperada. Era un jueves por la noche. Yo veía la televisión sola cuando sonó el teléfono. ¿Hola? Genuina, soy Adelmo. Mi sangre se heló en las venas. ¿Por qué me estaba llamando? ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Qué quieres? Calma, prima. Solo quería saber cómo estás. Supe de tu cirugía. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién estaba pasando información sobre mi vida a ese hombre? Estoy bien, y prefiero que no me llames más. Genuina, mira, quería pedirte disculpas por lo que pasó en el velorio de mi padre. Estaba nervioso, trastornado por la pérdida. Dije cosas que no debía. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida, pero algo en ella todavía me causaba escalofríos. Está bien, estás disculpado. Ahora, si me permites... Espera, interrumpió antes de que colgara. Voy a Ciudad de México la semana que viene, asuntos de negocios. Pensé en pasar a visitarte, saber cómo estás. Somos familia, al fin y al cabo. No somos familia, Adelmo. Ya no. Y no quiero tu visita. Hubo un silencio del otro lado, y cuando habló nuevamente, la falsa gentileza había desaparecido de su voz. ¿Crees que puedes evitarme para siempre? Ciudad de México no es tan grande. Sé dónde vives. Sé sobre tus hijos, tus nietos. Tarde o temprano nos vamos a encontrar de nuevo. Era una amenaza clara, directa, innegable. Si te acercas a mi familia, iré a la policía. Él se rió, un sonido seco, sin humor. ¿Y decir qué? ¿Que tu primo te amenazó? ¿Con qué pruebas? No seas ingenua, genuina. Sabes cómo funcionan las cosas. Colgué el teléfono con las manos temblando. El corazón recién operado latía demasiado rápido en el pecho, causando un dolor agudo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Él estaba fanfarroneando, tratando de asustarme. No podía dejar que tuviera ese poder sobre mí. Pero en los días siguientes, la paranoia creció. Comencé a ver el carro de Adelmo en cada esquina, su rostro en cada hombre que pasaba por la acera. No se lo conté a mis hijos. No quería preocuparlos. No quería traer a sus vidas el horror de mi pasado. Ellos sabían que yo había huido de casa joven, que mi padre era un hombre malo, pero nunca les conté los detalles. Nunca expliqué la verdadera naturaleza de aquella maldad. Una semana después de la llamada, Joaquín vino a visitarme con noticias que lo cambiaron todo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sentándose a mi lado en el sofá. «Es sobre papá». Mi corazón se encogió. Siempre que hablábamos de Mateo, el dolor de la pérdida volvía fresco, como si hubiera ocurrido ayer. «¿Qué pasa con él, hijo?» Estábamos organizando sus documentos, esos papeles viejos que papá guardaba en la caja azul, y encontramos algo extraño. Sacó del bolsillo un sobre amarillento por el tiempo. Dentro, una carta. La caligrafía la reconocería en cualquier lugar. Era de mi padre. «Esta carta llegó para papá unos 3 meses antes de que muriera», explicó Joaquín. «Pero él nunca comentó nada con usted». Negué con la cabeza, la garganta repentinamente seca. ¿Qué podría haber escrito mi padre para él después de tantos años? Con manos temblorosas, saqué la carta del sobre y comencé a leer. Era corta, apenas media página, pero cada palabra era como una puñalada. «Mateo, sé que crees que me venciste, que te llevaste a mi hija, mi propiedad, pero debes saber que incluso en la muerte tendré la última palabra. Genuina siempre fue mía, y siempre lo será. Lo que planté dentro de ella nunca morirá completamente. Estoy viejo, enfermo, no tengo mucho tiempo, pero tengo un último regalo para ustedes dos. Mi sobrino Adelmo. Él lo sabe todo, y cuando tú ya no estés para protegerla, él terminará lo que comencé. Puedes haber ganado la batalla, pero la guerra es mía. Pedro». Las palabras danzaban ante mis ojos, su significado penetrando lentamente en mi conciencia. No era coincidencia que Adelmo apareciera en el velorio de su padre. No era casualidad que supiera de la muerte de Mateo, de mi cirugía. Era un plan monstruoso trazado por mi padre antes de morir. Una venganza desde más allá de la tumba. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué historia es esta?»
Miré a mi hijo, su rostro marcado por la preocupación. ¿Cómo explicar? ¿Cómo contarle los horrores que viví, que ahora amenazaban volver y contaminar la vida que habíamos construido? Es una historia muy antigua, hijo, logré decir. Tu padre me salvó de una situación terrible cuando era joven. Mi padre nunca nos perdonó por eso. No entré en detalles. No podía, pero Joaquín era inteligente, sensible. Debe haber entendido al menos parte de lo que no dije. ¿Ese tal Adelmo? ¿Es peligroso? ¿Te ha buscado? Dudé. Quería proteger a mi hijo, no involucrarlo en esta suciedad. Pero también sabía que esconder la verdad ahora podría poner a toda mi familia en riesgo. Me llamó la semana pasada. Dijo que venía a Ciudad de México, que quería visitarme. Joaquín se puso serio, la mandíbula tensa de una manera que me recordó a Mateo. No vas a encontrarte con ese hombre sola. Voy a hablar con José y Marinita. Nosotros nos encargaremos de esto. La determinación en su voz me trajo una sensación extraña. Orgullo mezclado con miedo. Mis hijos querían protegerme, como Mateo lo había hecho durante tantos años. Pero ese no era su papel. Esta lucha era mía. No, hijo, no entiendes. Esto es algo que necesito resolver sola. Mamá, por el amor de Dios, usted acaba de salir de una cirugía cardíaca. No está en condiciones de enfrentar nada sola ahora. Sabía que tenía razón. Estaba débil, vulnerable. Exactamente como Adelmo me quería. En los días siguientes, mis hijos montaron una especie de guardia a mi alrededor. Nunca me dejaban sola. Instalaron un nuevo sistema de seguridad en la casa. Cambiaron las cerraduras. Contrataron a un muchacho para vigilar la calle durante la noche. Como vivir en una fortaleza. Pero en el fondo sabía que no podría vivir así para siempre. No podía dejar que el miedo me encarcelara nuevamente, que las amenazas del pasado dictaran mi futuro. En algún momento tendría que enfrentar a Adelmo, mirar a los ojos del mal que mi padre había plantado y decir basta. Esa oportunidad llegó antes de lo que esperaba y de una forma que jamás podría haber previsto. Era un lunes, principios de diciembre. Estaba mejor, ya podía hacer casi todo sola, aunque todavía me cansaba fácilmente. Joaquín me había llevado al médico para exámenes de rutina y después me dejó en casa, prometiendo volver más tarde con su esposa y los niños para cenar. Estaba sola hace menos de una hora cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla, esperando ver algún vecino o mensajero, pero era un hombre de traje, con cara de pocos amigos. ¿Quién es?, pregunté sin abrir. Policía judicial, doña Genuina. Necesitamos hablar con usted. Abrí la puerta con el corazón acelerado. El hombre mostró una placa, que examiné con cuidado antes de dejarlo entrar. ¿Qué ocurre, oficial? ¿Usted conoce a Mateo Olivares?, preguntó, aunque yo estaba segura de que ya sabía la respuesta. Era mi esposo. Falleció en marzo de este año. El policía asintió, el rostro grave. ¿Y usted dónde estaba hoy por la mañana, entre las 8 y las 10? En el hospital, haciendo exámenes. Mi hijo Joaquín estaba conmigo. ¿Puedo preguntar de qué se trata todo esto? Él suspiró, sacando una pequeña libreta de anotaciones del bolsillo. Hubo un incidente en el cementerio donde su esposo está enterrado. Alguien vandalizó la tumba. Y, bueno, hubo una pelea. Un hombre está muerto. El mundo pareció girar a mi alrededor. Tuve que sentarme, las piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Muerto? ¿Quién? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Su nombre era Adelmo Pérez García. Según testigos, estaba vandalizando la tumba de su esposo cuando fue abordado por el sepulturero. Hubo una lucha, y Adelmo cayó. Se golpeó la cabeza contra una lápida. Murió en el acto. Adelmo. Muerto. Las palabras no tenían sentido en mi cabeza. ¿Cómo era posible? Justo hoy, cuando yo no estaba en casa, cuando podría haber aprovechado para buscarme. Y entonces entendí. Él no había ido al cementerio para vandalizar la tumba de Mateo. Había ido para encontrarme allí. De alguna manera sabía que yo visitaba la tumba todos los lunes. Era mi ritual, mi momento de conexión con mi esposo. Pero hoy, por los exámenes, no pude ir. ¿La señora conocía al fallecido?, preguntó el policía, observando mi reacción. Dudé. ¿Qué debería decir? ¿Que era mi primo? ¿Que me había amenazado?
¿Que era parte de un plan enfermizo orquestado por mi padre desde el más allá? Era un pariente lejano. No lo veía hace muchos años. El policía me hizo algunas preguntas más, anotó mis respuestas y finalmente se despidió, diciendo que se pondrían en contacto si necesitaban más información. Me quedé sentada en el sofá mucho tiempo después de que se fue, tratando de procesar lo que había ocurrido. Adelmo estaba muerto. La amenaza había terminado antes incluso de realmente comenzar. Era como si Mateo, de alguna manera, todavía me estuviera protegiendo, alejando el mal que intentaba alcanzarme. Cuando mis hijos llegaron más tarde y les conté lo que había sucedido, vi el alivio en sus rostros. La sombra que se cernía sobre nosotros se había disipado. Estábamos seguros nuevamente. Aquella noche soñé con Mateo. Estaba joven otra vez, como cuando nos conocimos, sonriendo de esa manera tranquila que siempre me calmaba. En el sueño, él simplemente tomaba mi mano, besaba mi frente y decía: «Está todo bien ahora, mi amor. Está todo bien». Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud. Sabía que la pesadilla había realmente terminado, que el ciclo de violencia que comenzó cuando yo tenía apenas 10 años finalmente estaba roto. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, es que la verdadera prueba de mi fortaleza aún estaba por venir. Porque 3 días después de la muerte de Adelmo, recibí otra visita inesperada, una visita que sacaría a la luz verdades aún más dolorosas y que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi pasado, sobre mi padre y sobre la propia naturaleza del mal. 3 días después de la muerte de Adelmo, yo todavía intentaba procesar todo lo que había sucedido. Mis hijos insistían en que no me quedara sola, pero necesitaba un poco de espacio, de silencio para organizar mis pensamientos. Convencí a Marinita de que fuera a trabajar, asegurándole que estaría bien por algunas horas. La casa estaba tranquila aquella mañana de jueves. Me senté en el portal con una taza de té, observando el pequeño jardín que Mateo había plantado. Las rosas que él tanto cuidaba estaban florecidas, rojas y vibrantes, como si quisieran recordarme que la vida continúa, que la belleza persiste incluso después de que perdemos a quienes amamos. Fue cuando oí golpes en la puerta. No esperaba a nadie a esa hora. Por un momento, el miedo volvió. ¿Y si era alguien relacionado con Adelmo? ¿Y si la amenaza no había muerto con él? Me acerqué cautelosamente, mirando por la mirilla. Era una mujer anciana, encorvada por los años, apoyada en un bastón. No la reconocí de inmediato, pero algo en ella me pareció familiar. «¿Quién es?», pregunté, la mano vacilante en la cerradura. «Doña Genuina, soy yo, Cefa, hermana de su tío Gerardo». Tía Cefa. Apenas la recordaba, una señora callada que raramente salía del rancho, que siempre parecía asustada con todo y con todos. ¿Qué estaría haciendo en Ciudad de México, en mi puerta? Abrí con cuidado, todavía desconfiada. Parecía aún más pequeña de lo que recordaba, frágil como un pajarito, el cabello completamente blanco formando un moño en lo alto de la cabeza, el rostro arrugado como papel arrugado. «Tía Cefa, ¿qué hace usted aquí? ¿Puedo entrar, mi hija?» El viaje fue largo. Mis piernas ya no son las mismas. Le di paso, observando mientras se arrastraba hacia adentro, los pasos pequeños y vacilantes. La ayudé a sentarse en el sofá. Le ofrecí agua, café, algo de comer. Ella aceptó solo un vaso de agua, que bebió en pequeños sorbos, las manos temblorosas, sosteniendo el vaso. «Supe de la muerte de Adelmo», dijo finalmente, la voz baja, casi un susurro. «Fue por eso que vine». Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué había venido a buscarme? «Fue un accidente terrible», respondí cautelosa. «¿El señor era pariente suyo?» «Sobrino nieto, hijo de mi sobrina Lourdes con Gerardo». Me confundí por un momento. ¿Pero Gerardo no era su hermano? ¿Cómo Lourdes sería su sobrina? Ella me interrumpió con un gesto cansado de la mano. «Las familias en el campo son así, mi hija. Todo el mundo acaba siendo pariente de todo el mundo de alguna manera». Había algo en su tono, una amargura que me hizo sospechar que había más en esta historia de lo que ella estaba contando. «Tía Cefa, disculpe mi franqueza, pero ¿por qué vino hasta aquí? No nos vemos hace más de 40 años». Ella respiró hondo, los hombros caídos como si cargaran un peso invisible.
Vine porque no puedo morir llevándome este secreto conmigo. Vine porque usted merece saber la verdad sobre su padre, sobre Pedro. Mi corazón se aceleró. Después de tantos años, creía que ya sabía todo lo que necesitaba sobre mi padre, que era un monstruo, un depredador que destruyó mi infancia. ¿Qué otra verdad podría existir? Mi padre murió hace mucho tiempo, tía. Lo que me hizo también quedó en el pasado. Ella sacudió la cabeza lentamente, los ojos llenos de una tristeza antigua. No, mi hija. Lo que él te hizo comenzó mucho antes de que nacieras. Es una historia de maldad que pasa de generación en generación, como una enfermedad. Me senté, repentinamente débil. Algo en la voz de ella, en la intensidad de su mirada, me decía que lo que estaba a punto de oír cambiaría para siempre la forma en que entendía mi propia historia. Su padre, Pedro, era hijo de mi hermano mayor, Juvenal, comenzó ella, la voz ganando fuerza conforme la historia se desarrollaba. Juvenal era un hombre cruel, violento. Golpeaba a su esposa, a sus hijos, y hacía cosas de las que nadie hablaba abiertamente en aquella época. Hizo una pausa, como si reuniera valor para continuar. Él abusaba de sus propias hijas, de la misma forma que Pedro hizo contigo. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi abuelo, un hombre que nunca conocí, había sido igual a mi padre. El horror que viví no había comenzado conmigo. ¿Cómo sabe usted lo que mi padre me hizo?, pregunté, la voz temblorosa. Todo el mundo lo sabía, Genuina. Nadie hablaba, pero todo el mundo lo sabía. Era así en las familias. Ciertas cosas eran ignoradas, empujadas bajo la alfombra, especialmente cuando involucraban a hombres poderosos como tu abuelo, que era el hacendado más importante de la región. Sentí una rabia creciendo dentro de mí, no solo por lo que había sufrido, sino por saber que personas como tía Cefa tenían conocimiento y nada hicieron. ¿Y nadie ayudó? ¿Nadie hizo nada? Ella bajó los ojos, avergonzada. Yo intenté una vez, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando contigo. Hablé con tu madre. Le advertí que Pedro estaba siguiendo los pasos de su padre. Ella me echó de la casa. Dijo que yo era una vieja loca inventando historias. Recordé a mi madre, siempre enferma, siempre frágil, siempre negando lo obvio, prefiriendo creer que su hija mentía a enfrentar la monstruosidad del marido. Tu madre también fue víctima, a su manera, continuó tía Cefa. Cuando se casó con Pedro, no sabía en qué se estaba metiendo. Cuando lo descubrió, ya estaba atrapada, con hijos pequeños, sin tener a dónde ir. Eso no justifica que no me haya protegido, respondí, más dura de lo que pretendía. No, no lo justifica. Nada lo justifica. Tía Cefa suspiró profundamente. Pero lo que vine a contarte es sobre lo que pasó después de que te escapaste. Me contó entonces cómo mi padre enloqueció cuando descubrió que había huido con Mateo, cómo juró venganza, cómo comenzó a beber aún más, cómo se volvió violento con mis hermanos. Tus hermanos menores acabaron siendo enviados a un internado en Puebla, por intervención del párroco. Tu hermanita, bueno, ella acabó yendo a vivir con una tía por parte de madre. ¿Y mi padre?, pregunté, temiendo la respuesta. Él se obsesionó con la idea de encontrarte, de vengarse. Gastó el poco dinero que tenía contratando gente para buscarte. Cuando supo que estabas en Ciudad de México, hasta vino aquí algunas veces, pero nunca logró localizarte exactamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras yo construía mi nueva vida con Mateo, mi padre me estaba cazando por las calles de Ciudad de México. ¿Cuántas veces estuvo cerca sin que yo lo supiera? Pero lo peor, continuó tía Cefa, fue lo que hizo con Adelmo. Tu primo era solo un niño cuando tu padre comenzó a envenenar su mente. Le contaba historias terribles, mentiras sobre ti, sobre cómo lo habías seducido y después huido con otro hombre. Plantó en aquel niño un odio, una obsesión. Así que era por eso, murmuré, recordando la mirada de Adelmo en el velorio, las insinuaciones, las amenazas. Él realmente creía que mi padre y yo... Adelmo creció escuchando que tú eras una deuda a ser cobrada, que un día, cuando tu padre ya no pudiera, sería su responsabilidad terminar el trabajo. Pedro transformó a aquel niño en una extensión de su propia maldad. Lágrimas corrían por mi rostro ahora, no por mí, sino por Adelmo.
Un niño que podría haber sido cualquier cosa, que podría haber tenido una vida normal, transformado en instrumento de venganza, en continuación de un ciclo de abuso. Pero hay algo más que necesitas saber, Genuina. Algo que descubrí solo recientemente, después de que Gerardo murió. Abrió el bolso gastado que llevaba, sacó un sobre amarillento. Dentro había una carta. La caligrafía reconocí inmediatamente. Era de mi padre. Encontré esto entre las pertenencias de Gerardo. Está fechada 3 semanas antes de que Pedro muriera. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. Era una carta larga, detallada, dirigida a Adelmo. En ella, mi padre explicaba exactamente cómo debería encontrarme, cómo debería abordarme, cómo debería destruirme. Los detalles eran tan específicos, tan crueles, que apenas pude seguir leyendo. Pero fue el último párrafo lo que realmente me heló la sangre. Cuando llegue el momento, no pierdas tiempo con ella. La vieja no vale el esfuerzo. Lo importante son sus nietos. La niña, especialmente, tiene la misma edad que Genuina tenía cuando comencé. Continúa la tradición. Y recuerda, esto no termina contigo. Encuentra a otro para continuar cuando tú ya no puedas. Es así como garantizamos que nuestro legado nunca muere. Dejé caer la carta, horrorizada. No era solo sobre mí. Nunca lo fue. Era sobre perpetuar el abuso, generación tras generación. Era sobre transformar el horror que viví en una tradición enfermiza que nunca terminaría. ¿Por qué? Comencé, la voz fallando. ¿Por qué me está mostrando esto ahora? Tía Cefa tomó mis manos entre las suyas, los dedos nudosos apretando los míos con sorprendente fuerza. Porque necesitas entender la maldad que enfrentaste. Porque necesitas saber que lo que pasó con Adelmo en el cementerio no fue coincidencia o accidente. Fue el fin de una cadena que podría haber continuado por generaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Adelmo no fue al cementerio para vandalizar la tumba de tu esposo. Fue porque sabía que tú estarías allí, como todos los lunes, y no fue el sepulturero quien lo confrontó. Hizo una pausa, los ojos fijos en los míos. Fue tu esposo, Genuina, Mateo. Por un momento pensé que no había oído bien, o que tía Cefa estaba senil, confundida. Tía, mi esposo murió hace meses. Sí, pero tu hijo mayor no. Joaquín, ¿no es así? Se parece mucho a su padre. Tiene la misma altura, el mismo porte. De lejos, usando el sombrero que tu esposo siempre usaba, la comprensión me golpeó como un rayo. Joaquín, mi hijo, sabía sobre las amenazas. Había leído la carta de mi padre. Él había entendido el peligro que Adelmo representaba, no solo para mí, sino para toda la familia, para sus propias hijas. Él estaba allí, Genuina, esperando a Adelmo, vestido como tu esposo. Los testigos que vieron de lejos, que hablaron con la policía, pensaron que era el sepulturero porque usaba ropa oscura, pero era tu hijo, protegiendo a su madre como el padre lo habría hecho. Dios mío, mi hijo había confrontado a Adelmo, había accidental o intencionalmente causado su muerte, había puesto fin a una amenaza que podría haber destruido varias vidas. ¿Cómo sabe usted todo esto? Porque yo también estaba allí, respondió simplemente. Seguía a Adelmo desde Oaxaca. Sabía lo que planeaba hacer. Quería impedirlo de alguna manera, compensar por no haberte ayudado cuando eras niña. Describió entonces cómo vio todo ocurrir desde detrás de una tumba cercana. Cómo Adelmo llegó armado, cómo esperó escondido, cómo Joaquín lo sorprendió por detrás. La pelea que siguió fue breve, violenta. Adelmo resbaló, se golpeó la cabeza en una lápida de mármol. Murió en el acto, antes incluso de que Joaquín se diera cuenta de la gravedad del golpe. Tu hijo huyó antes de que alguien más llegara. Yo me quedé. Llamé por auxilio. Conté la historia del sepulturero. Nadie cuestionó a una vieja confusa. Un hombre muerto en un accidente. Caso cerrado. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Mi hijo había matado a un hombre para protegerme. Había arriesgado todo. Su libertad, su futuro, su familia, por mí. ¿Qué debo hacer ahora, tía Cefa? ¿Debo confrontarlo? ¿Debo ir a la policía? La anciana sacudió la cabeza lentamente. Lo que está hecho, está hecho. Adelmo eligió su camino. Tu hijo protegió a su familia.
La policía ya cerró el caso como accidente. A veces, genuina, el silencio es la mayor misericordia que podemos ofrecer. Se levantó con dificultad, rechazando mi ayuda. Vine aquí a contarte esto porque mereces saber que se acabó. Realmente acabó. La maldad que tu padre plantó, que intentó perpetuar incluso después de muerto, fue arrancada de raíz. Estás libre ahora, verdaderamente libre. La acompañé hasta la puerta, todavía aturdida por todo lo que había oído. Antes de salir, se volvió una última vez. Una última cosa genuina. Tus hermanos están bien. Los muchachos tienen sus propias familias ahora. Tu hermana es directora de escuela en Puebla. Nunca supieron lo que pasaste, lo que tu padre te hizo. Tal vez sea hora de reconectar, de sanar esa parte de tu historia también. Después de que ella partió, me senté en el portal nuevamente, mirando las rosas de Mateo. El mundo parecía diferente ahora, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba hubiera sido quitado de mis hombros. Mi hijo llegó al final de la tarde, como siempre, para verificar si estaba bien. Lo miré con nuevos ojos. No solo mi niño, mi primogénito, sino un hombre que había hecho lo impensable para proteger a su familia. Vi en él la misma mirada determinada de Mateo, la misma fuerza silenciosa, el mismo sentido de justicia inquebrantable. No mencioné a Adelmo, ni el cementerio, ni la visita de tía Cefa. En vez de eso, le pedí que se sentara a mi lado en el sofá, como hacíamos cuando era pequeño, y yo le leía cuentos para que se durmiera. Hijo, creo que es hora de que conozcas a tus tíos, mis hermanos, aquellos que quedaron atrás cuando huí con tu padre. Pareció sorprendido, pero no cuestionó, solo asintió, apretando mi mano entre las suyas, manos grandes, fuertes, callosas por el trabajo, como las de su padre. Lo que usted quiera, mamá, estoy aquí para apoyarla. En ese momento entendí el verdadero significado de ciclo roto. Mi padre había intentado crear un linaje de abuso, de dolor, de control. Pero lo que yo creé, con la ayuda de Mateo, fue un linaje de protección, de amor, de sacrificio por el bien del otro. En los meses siguientes me reconecté con mis hermanos. Fue extraño al principio, incómodo, como dicen los jóvenes hoy en día. Tantos años perdidos, tantas historias no compartidas. Pero poco a poco fuimos construyendo puentes sobre el abismo que mi padre había creado entre nosotros. Mi hermana menor, ahora una mujer madura de casi 50 años, lloró cuando nos abrazamos por primera vez en 4 décadas. Siempre supe que habías huido para protegernos, susurró en mi oído. Incluso siendo niña, lo sabía. En cuanto a Joaquín, nunca hablamos directamente sobre lo que ocurrió en el cementerio. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser puestas en palabras, pero en las entrelíneas de nuestras miradas, en los silencios compartidos, había entendimiento, había gratitud, había perdón. No por el acto en sí, que fue de protección, sino por la carga que él llevaría para siempre por haber quitado una vida, incluso si fue la de alguien que pretendía herirnos. Hoy, a los 73 años, miro a mi familia reunida, hijos, nietos, sobrinos que conocí tardíamente, y veo el verdadero milagro de mi vida. No solo sobreviví al horror, sino que creé belleza a partir de él. No solo escapé de la oscuridad, sino que generé luz que continúa brillando en cada nueva generación. Y cuando pienso en mi Mateo, no es con tristeza, sino con profunda gratitud. Él no solo me salvó de aquella casa de horrores cuando tenía 16 años, me enseñó a amar, a confiar, a construir. Me dio las herramientas para romper un ciclo que podría haber continuado indefinidamente. Algunas personas dicen que el amor no puede superar todo, que hay heridas demasiado profundas para ser curadas. Tal vez tengan razón en parte. Las cicatrices permanecen. Las pesadillas ocasionales todavía vienen. Pero el amor verdadero, paciente, amable, puede crear algo nuevo y hermoso a partir de las ruinas. Puede transformar víctimas en sobrevivientes, sobrevivientes en guerreros, guerreros en constructores de un mundo mejor. Esta es mi historia. Una historia que comienza en la oscuridad más profunda, pero termina en la luz. Una historia que casi fue silenciada para siempre, pero que ahora sirve como testimonio de que siempre, siempre hay esperanza.
La vida tiene una manera curiosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Después de reconectarme con mis hermanos y descubrir la verdad sobre Adelmo, pensé que mi historia había llegado a su fin, al menos la parte dolorosa, que de ahí en adelante serían solo días tranquilos viendo a mis nietos crecer, disfrutando la vejez con la paz que tanto luché por conquistar. Pero el destino aún guardaba un último capítulo para mí. Un capítulo que comenzó en una tarde de marzo de 2005, exactamente un año después de la muerte de mi Mateo. Había ido al cementerio, como hacía todos los lunes, a llevar flores frescas a su tumba. Ya no era una visita de luto, sino casi una conversación con un viejo amigo. Le contaba las novedades de la semana, los progresos de los nietos, las pequeñas alegrías del día a día. Aquel día en particular había llevado rosas de nuestro jardín, que seguía florecido como si Mateo todavía estuviera allí para cuidarlo. Fue cuando noté a una mujer parada a algunos metros de distancia, observándome. Era joven, debía tener unos 30 y tantos años, delgada, cabello oscuro recogido en una coleta simple. Había algo familiar en ella, algo que no pude identificar de inmediato. Cuando terminé mis oraciones y me volví para salir, ella se acercó. Caminaba vacilante, como quien no está segura de si debe o no continuar. «¿Doña Genuina?», preguntó, la voz temblorosa. Me puse cautelosa. Después de todo lo que había pasado, aprendí a ser prudente con extraños que sabían mi nombre. Mi nombre es Clara. Clara Pérez García. El apellido hizo que mi corazón se acelerara. Pérez García. El mismo apellido de Adelmo. ¿Eres pariente de Adelmo?, pregunté, ya buscando instintivamente una ruta de escape. Ella bajó los ojos, como si el nombre le causara vergüenza. Era mi padre. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. La hija de Adelmo, justo allí frente a mí. ¿Habría él envenenado su mente también? ¿Estaría ella allí para continuar lo que su padre no logró terminar? «¿Qué quieres de mí?», pregunté, más dura de lo que pretendía. «Vine a pedir perdón», respondió, levantando los ojos llorosos para encontrar los míos. «Por lo que mi padre hizo, por lo que planeaba hacer». Me quedé en silencio, confundida. No era lo que esperaba oír. «Yo sabía», continuó, la voz entrecortada. «Sabía de sus planes, de sus obsesiones. Traté de impedirlo, pero él no me escuchaba. Decía que era una cuestión de honor, de deuda familiar». Mirando a aquella joven, vi lo que Adelmo podría haber sido sin la influencia tóxica de mi padre. Alguien normal, capaz de distinguir entre el bien y el mal, capaz de empatía. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, todavía desconfiada. Después de que él murió, encontré anotaciones, cartas. Su dirección estaba allí. Pasé meses reuniendo valor para venir a hablar con usted. Indiqué un banco cercano. Nos sentamos lado a lado, dos mujeres unidas por una historia terrible que ninguna de nosotras había elegido. Clara me contó entonces su historia. Cómo creció escuchando historias distorsionadas sobre mí. Sobre cómo yo había seducido y luego abandonado a mi propio padre. Cómo Adelmo cultivó una obsesión que solo empeoró con el tiempo. Cómo ella, al crecer, comenzó a cuestionar esas historias, a notar las inconsistencias, a entender que había algo profundamente equivocado en la fijación de su padre. Cuando supo de la muerte de su esposo, algo cambió en él, dijo, retorciendo las manos en su regazo. Era como si hubiera recibido una señal, un permiso. Comenzó a planear, a hablar de saldar cuentas. Yo intenté argumentar, intenté mostrarle que no tenía sentido, que ya había pasado tanto tiempo, pero él no escuchaba a nadie. Sentí una mezcla de emociones mientras ella hablaba. Lástima por ella por crecer con un padre así, rabia hacia Adelmo por no haber podido romper el ciclo como yo lo había hecho, y un extraño alivio al darme cuenta de que su hija había rechazado el odio, había elegido otro camino. El día que él murió, continuó Clara, yo sabía a dónde iba. Intenté impedirlo. Amenacé con llamar a la policía. Él me encerró en casa. Se llevó las llaves del carro. Cuando logré salir y llegar al cementerio, ya era demasiado tarde. Hizo una pausa, respirando hondo, como si reuniera valor. Yo vi lo que pasó, doña Genuina. Vi a su hijo allí. Vi la pelea. Vi cuando mi padre cayó.
Me tensé inmediatamente. ¿Sería una amenaza velada? Ella sabía que no había sido un accidente, que no había sido el sepulturero. No estoy aquí para causar problemas, añadió rápidamente, percibiendo mi miedo. Al contrario, vine para asegurarle que su secreto está a salvo conmigo. Su hijo hizo lo que tenía que hacer para proteger a la familia. Mi padre eligió su camino. Lágrimas corrían por su rostro ahora, silenciosas. Más que eso, vine para romper este ciclo de una vez por todas. Tengo una hija pequeña, de 5 años. No quiero que crezca con este odio, con esta obsesión. Quiero que sea libre de esta historia horrible. Miré a aquella mujer joven, lo suficientemente valiente para rechazar el legado de odio de su padre, para buscar la sanación no solo para sí misma, sino para la próxima generación. Y algo dentro de mí se abrió, un último nudo de desconfianza y miedo que ni siquiera sabía que todavía llevaba. Tu padre no era un monstruo de nacimiento, dije, sorprendiéndome a mí misma con las palabras. Fue hecho así, moldeado por mi padre, que a su vez fue moldeado por su padre. Una cadena de abuso y violencia que viene de mucho antes que nosotras dos. Le conté entonces lo que tía Cefa me había revelado sobre mi abuelo, sobre cómo mi padre fue criado, sobre cómo Adelmo fue manipulado desde niño para continuar un ciclo enfermizo, no para justificar lo que hizo o planeaba hacer, sino para que ella entendiera que la maldad raramente nace de la nada. Es cultivada, nutrida, pasada adelante como una herencia envenenada. Lo importante, concluí, es que tú elegiste diferente. Miraste ese legado horrible y dijiste, no, eso requiere un coraje que pocos tienen. Clara sonrió entre las lágrimas. No tuve opción. Cuando mi hija nació y la sostuve en brazos por primera vez, supe que haría cualquier cosa para protegerla, incluso protegerla de su propio abuelo, si fuera necesario. En ese momento vi que estábamos más conectadas de lo que jamás había imaginado. Ambas madres determinadas a proteger a nuestros hijos, ambas forzadas a tomar decisiones difíciles por amor, ambas luchando para romper una cadena que no creamos, pero que amenazaba con arrastrarnos al fondo. Tu hija tiene suerte de tenerte como madre, dije, apretando su mano. Y sus hijos y nietos tienen suerte de tenerla a usted, respondió. Tengo una última cosa que entregarte. De su bolsa sacó un sobre amarillento. Dentro había varias cartas escritas por mi padre a lo largo de los años. Cartas dirigidas a Adelmo, llenas de odio, de planes de venganza, de instrucciones detalladas sobre cómo encontrarme, cómo herirme. Las encontré escondidas en su habitación después de que murió. Creo que usted debería tenerlas, para quemarlas, para destruirlas, para hacer lo que le parezca mejor. Tomé el sobre con manos temblorosas. La última conexión física con mi padre. La última evidencia de su maldad calculada. Gracias. Fue todo lo que pude decir. Nos despedimos allí mismo, en el cementerio. 2 ramas diferentes de un mismo árbol familiar distorsionado. Ambas determinadas a enderezar nuestras propias ramas, a asegurar que las próximas hojas crecieran sanas, libres de la sombra venenosa del pasado. Aquella noche, en el patio de mi casa, hice una pequeña fogata. Una a una, quemé las cartas de mi padre. Observé las palabras de odio transformarse en cenizas y humo, llevadas por el viento nocturno. Era el fin definitivo, el cierre de un ciclo que comenzó mucho antes de mí, pero que terminaría conmigo. Cuando la última carta se convirtió en cenizas, sentí una paz que nunca había experimentado antes. No era solo alivio, era plenitud, como si un viaje de décadas finalmente hubiera llegado a su destino. En los años siguientes, mantuve contacto ocasional con Clara. Nos encontrábamos algunas veces al año, generalmente en el parque, donde su hija podía jugar mientras conversábamos. La niña, Mariana, era lista, alegre, con ojos curiosos que no conocían el miedo ni la desconfianza. Mirándola correr y reír bajo el sol, yo veía la prueba viva de que el mal puede ser vencido, de que nuevos comienzos son posibles. Mis días ahora son tranquilos, llenos de pequeñas alegrías. Cuido mi jardín por la mañana, recibo a mis nietos los fines de semana, juego dominó con mis amigas del barrio los miércoles. De vez en cuando, una pesadilla todavía me despierta en medio de la noche, pero son cada vez más raras,
cada vez menos vívidas. Es curioso cómo da vueltas la vida. Aquella niña aterrorizada del campo, que apenas sabía leer y escribir bien, hoy está aquí, a los 73 años, contando su historia para personas de toda Latinoamérica. ¿Quién lo diría, verdad? Decidí compartir mi historia no por fama o atención, sino porque sé que en algún lugar, tal vez incluso viendo este video ahora, hay una niña, una mujer, viviendo su propio infierno particular. Alguien que piensa que está sola, que nadie le creerá, que no hay salida. Y si mi historia puede dar esperanza a esa persona, si puede mostrar que es posible sobrevivir, reconstruir, encontrar felicidad incluso después del peor de los horrores, entonces habrá valido la pena revivir estos recuerdos dolorosos. Mi Mateo se fue, pero lo que me enseñó permanece vivo en mí. La capacidad de amar, de confiar, de ver belleza en el mundo a pesar de las cicatrices, la fuerza para enfrentar el mal de frente, para decir no, para proteger a quienes amamos a cualquier costo. Y tal vez lo más importante, la certeza de que el pasado no necesita determinar el futuro, que podemos elegir romper ciclos, que podemos escribir nuestros propios finales. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a aquella niña asustada de ojos vacíos, veo a una sobreviviente, una mujer que enfrentó lo peor que un ser humano puede enfrentar y aún así no perdió la capacidad de amar. Veo a alguien que logró transformar dolor en fortaleza, trauma en sabiduría, miedo en determinación. Mis queridos, si han llegado hasta aquí en este viaje conmigo, mi corazón rebosa de gratitud. No es fácil escuchar historias como la mía. No es cómodo enfrentar la realidad del abuso, del silencio cómplice, de las vidas marcadas por la violencia. Pero es necesario. Es necesario que hablemos de esto, que traigamos a la luz lo que durante tanto tiempo estuvo escondido en las sombras. Si este video les tocó de alguna manera, les pido de corazón que den ese like, que se suscriban al canal Memorias de las Abuelas. Cada suscripción ayuda a llevar este mensaje importante a más personas que necesitan oír que no están solas, que hay esperanza, que hay vida más allá del abuso. Recuerden siempre, su historia no define su futuro. Sus cicatrices son marcas de batallas que sobrevivieron, no de derrotas. Y mientras haya vida, existe la posibilidad de recomienzo, de sanación, de transformación. Desde el fondo de mi corazón, esta abuela de 73 años que conoció lo peor y lo mejor de la vida, les agradece por haber escuchado. Que Dios los bendiga y proteja, y que nunca, jamás pierdan la esperanza. Hasta el próximo video, y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan.